Muy buenas noches, queridos hermanos, sean todos bienvenidos a nuestro curso de introducción a la Sagrada Escritura en nuestra clase número 3. Espero que sigamos conociendo la palabra de Dios, amando la palabra de Dios y a través de ella acercándonos cada vez más a nuestro Padre del cielo, para que seamos todos amigos de Dios. Hoy es nuestra tercera clase. Recordemos que las dos clases anteriores están aquí colocadas en el Instagram, también en el canal de YouTube, para que ustedes puedan acercarse, puedan escucharlas de nuevo, tomar algún apunte en caso de ser necesario. Así que pidamos al Espíritu Santo que nos inspire también a nosotros a acercarnos también a la palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces de tu Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según tu Espíritu, y gozar para siempre de tus consolaciones. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y yo pueda saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti, para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por el camino de la justicia y la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Háblame, Señor, tú eres mi Señor y Maestro. Amén. Y como Samuel podamos decirle: habla, Señor, que tu siervo escucha. Que nosotros nos dispongamos a escuchar y a conocer la palabra del Señor. Bien, clase número 3. Antes nos ponemos al día con nuestras clases anteriores. Hemos hablado del significado de la Biblia, cuyo significado es libros, el contenido de los libros sagrados en los cuales Dios nos habla. Trata de asuntos sagrados y religiosos. Es la palabra de Dios en la cual Él se comunica con nosotros. La Sagrada Escritura está dividida en dos grandes partes, que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Testamento significa pacto o alianza que Dios ha hecho con los hombres. Y hemos hablado también de la inspiración bíblica, cómo Dios se ha valido de los hagiógrafos o escritores sagrados para que en medio de su circunstancia, de su época y de su contexto, puedan poner por escrito el mensaje de Dios. Es llamado también canon bíblico a la lista, catálogo o colección de libros que la Iglesia ha declarado como inspirados y que reciben especial veneración en virtud de su origen divino. Es el canon bíblico. Hemos hablado de la inspiración del canon e incluso de los libros apócrifos, que quiere decir aquellos libros que no son considerados canónicos, bien sea porque fueron escritos en un tiempo posterior y también porque no fueron escritos por los mismos autores, sino fueron atribuidos a autores sagrados para darles mayor relevancia a dichos libros. Bien, queridos hermanos, la palabra de Dios es lámpara que nos ilumina y que nos ayuda a seguir en ese camino hacia la santidad, en ese camino para conocer a nuestro Padre Dios, a nuestro Padre Celestial. Por eso vamos hoy a compartir la palabra de Dios al iniciar nuestro encuentro. Del libro de los Proverbios, capítulo 1,
versículo 1 al 7. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para comprender dichos profundos, para adquirir la instrucción adecuada, justicia, equidad y rectitud, para enseñar astucia a los simples, conocimiento y reflexión a los jóvenes, para descifrar proverbios y refranes, los dichos y enigmas de los sabios. El sabio escucha y aumenta su saber, y el inteligente adquiere destreza. El temor de Yahvé es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, la palabra de Dios nos va a ayudar a adquirir esa sabiduría divina, astucia, conocimiento y reflexión para los jóvenes. El sabio escucha y aumenta su saber, y el inteligente adquiere destreza. Y esta hermosa frase, principio de la sabiduría, es el temor del Señor. La Sagrada Escritura nos ayudará entonces a ser sabios y a conocer y a amar más la palabra del Señor. Así que, queridos hermanos, prestemos atención cada día a la palabra de Dios y dediquemos un momento para también leerla, meditarla y reflexionarla. Libro de los Proverbios, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Bien, muy queridos hermanos, hablaremos hoy también de distintos aspectos de la Escritura. Recordemos que para comprender la Sagrada Escritura debemos analizar también su contexto. Debemos saber, es importante saber en qué circunstancia histórica estaban, ubicarlos en tiempo y en espacio. Saber si estaban en tiempos del exilio o en tiempos del post-exilio o en qué región se encontraban. Entonces es importante que nosotros conozcamos estos elementos, inclusive en la lengua, saber en qué lengua fue escrita la Sagrada Escritura. Así que es importante conocer elementos históricos, temporales y geográficos. Bien, hablaremos de algunas etapas de la historia del pueblo de Israel. La Biblia o Sagrada Escritura presenta algunas etapas de la historia del pueblo de Israel. En primer lugar, tenemos a los patriarcas. Son los antepasados del pueblo de Israel. Muchos vivieron como nómadas, agrupados en clanes que tenían un origen común. Y ese origen era un hombre al que llamaban patriarca. Los patriarcas fueron Abraham. ¿En qué época vivió Abraham? 1800 años antes de Jesucristo. Isaac, Jacob y sus 12 hijos, entre los cuales resalta José. Y de allí se dividirá el pueblo de Israel en las 12 tribus de Israel, de acuerdo a los hijos de Jacob. Sobre los 12 hijos de Jacob se fundamentaron estas 12 tribus. Y esta etapa de los patriarcas duró desde el siglo XX hasta el siglo XIV antes de Cristo, incluidos estos siglos. Entonces la etapa patriarcal podemos ubicarla desde el siglo XX al siglo XIV antes de Cristo. Y allí tenemos a Abraham, nuestro padre en la fe, 1800 años antes de Jesucristo. Es una primera etapa en la historia de la salvación. Estudiamos la historia del pueblo de Israel que aparece en la Sagrada Escritura, pero finalmente también es la historia de la salvación. Cómo Dios nos va conduciendo y va hilando todos esos elementos que tendrán su plenitud en Jesucristo, adquirirán sentido en Jesucristo. Luego tenemos la etapa del Éxodo. Esta etapa tuvo lugar desde el siglo XIII antes de Cristo.
Y el libro del Éxodo narra todo lo que en ella sucedió desde la liberación de Egipto hasta la tierra prometida. Un personaje muy importante en el Éxodo es Moisés. Bien, cómo va guiando de parte de Dios al pueblo, va guiando a este pueblo de Dios hacia los caminos del Señor, siendo instrumento entonces de Yahvé, de Dios nuestro Salvador. Luego de Moisés, el pueblo va a ingresar en la tierra prometida, que es una tercera etapa. Ya el pueblo sale de la esclavitud de Egipto y va a entrar, pasa el tiempo en el desierto y luego entrará también en la tierra prometida. Bien, guiados de Moisés y ya luego de Jacob. Esta nueva etapa abarca desde el siglo XII y XI antes de Cristo. La tierra prometida se llamaba entonces Canaán. Después recibirá el nombre de Palestina. Los protagonistas principales fueron Josué, que introdujo al pueblo en la tierra prometida, y los jueces, entre los que resaltan Débora, Gedeón y Jefté. El Papa Francisco ha tenido su viaje apostólico a Irak hace muy poco tiempo. Bien, y estuvo allí en esa tierra de Ur, en Palestina, en la tierra de Abraham, nuestro padre en la fe, e inclusive tuvo un encuentro interreligioso en esa tierra con miembros del judaísmo y del islamismo. Bien, qué hermoso esta visita del Papa Francisco a estas tierras bíblicas, estas tierras de Abraham. Luego está en un cuarto lugar la etapa de los reyes. Hermanos, recordemos que leyendo distintos libros de la Biblia, a veces leemos a David, a Samuel, distintos aspectos de la historia de la salvación, y tenemos que ubicarlo en espacio y en tiempo. La etapa de los reyes dura aproximadamente desde el siglo X hasta el comienzo del siglo VI antes de Cristo. Los reyes principalmente fueron Saúl, luego David, Salomón, Ezequías y Josías. Y resaltan en ellas como profetas Samuel, Elías, Eliseo, Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, Sofonías, Nahum, Jeremías y Habacuc. Hay una parte de la Sagrada Escritura que es llamada los profetas y se divide en profetas mayores y en profetas menores, más que por su importancia, por la longitud y la extensión de sus escritos. Entre los profetas mayores podemos mencionar al profeta Isaías, a Jeremías, entre los más importantes. Bien, y también en los profetas menores podemos mencionar 12 profetas menores. A la muerte de Salomón se construyó el templo de Jerusalén. El reino se dividió en dos: el reino del norte, llamado reino de Israel, con capital de Samaria, en él reina Joroboam, y luego está el reino del sur, cuya capital será, o Judá, cuya capital será Jerusalén, y en él reina Roboam. Entonces vemos dos reinos. De hecho, los profetas también podemos clasificarlos, los que estaban en el reino del norte o los que estaban en el reino del sur. Y allí entonces podemos conocer su contexto. Reino del norte, capital Samaria, y en él reina Jeroboam, y el reino del sur es el reino de Judá, cuya capital es Jerusalén, y reina Roboam. Samaria cayó en poder del rey asirio Sargón I en el año 721 a.C., desapareciendo el reino del norte. Jerusalén cayó por el rey de Babilonia, Nabucodonosor, en el año 587-586 a.C., y deportó a Babilonia a los israelitas más influyentes, empezando así lo que se conoce como la cautividad en Babilonia. Entonces es otra etapa dentro de la historia
de la salvación. Primero los patriarcas, con Abraham en primer lugar, luego el Éxodo, dirigido también por Moisés. La tierra prometida, personaje importante, Josué. Y luego tenemos los reyes como David, Saúl, David, Salomón, entre otros. Y estos dos reinos en los que estaban divididos, cada uno tenía su rey, el norte y el sur. Bien, luego tenemos el destierro. Luego de la caída de estos reinos viene el destierro, esa deportación. Los del norte sufrieron el destierro, como queda dicho, en Asiria, y los del sur son trasladados a Babilonia. Y durante su cautiverio en Babilonia, los judíos mantienen su fe gracias a los sacerdotes y al profeta Ezequiel. El destierro en Babilonia terminó en el año 538 antes de Cristo, gracias al edicto de Ciro el Grande. Aunque con el edicto de Ciro todos podían volver a su patria, no todos los judíos volvieron de hecho. Esto dio origen al nacimiento de la diáspora, aquellos judíos que se fueron diseminando por otras regiones. Las comunidades judías que no viven en Palestina, su vida religiosa organizan su vida religiosa en torno a la sinagoga, lugar para la oración y para interpretar y enseñar la ley. Bien, son los judíos de la diáspora. Y ya finalmente tenemos el retorno de esta etapa desde los comienzos del siglo V al siglo I. Son los últimos 5 siglos que preceden el nacimiento del Mesías, Jesús de Nazaret. Y en ellos los judíos soportaron los dominios de Persia, de Grecia y finalmente de Roma. Con el dominio persa gozan de cierta independencia política. El sacerdote Esdras reconstruye el templo de Jerusalén en el año 515 antes de Cristo. Luego tenemos que el gobernador Nehemías reconstruye las murallas de Jerusalén en el año 423 antes de Cristo. Y en este periodo surgen los profetas Ageo, Zacarías, Abdías y Joel. Dominio persa. Luego tenemos un dominio griego. Los judíos experimentaron el influjo de la cultura griega, extendida por Alejandro Magno, año 323 a.C., una vez conquistada Palestina. Y en tiempo de unos de sus sucesores, Antíoco IV Epífanes, año 175 al 163 a.C., estalla la rebelión de los Macabeos. Aquí tenemos los libros primero y segundo de Macabeos dentro del canon bíblico, también como parte de los libros deuterocanónicos. Dominio persa, dominio griego y finalmente el dominio romano. Los judíos quedan incorporados en tiempos de Pompeyo, en el año 63 a.C., a la provincia romana de Siria. Siendo Octavio Augusto emperador de Roma, Herodes el Grande gobernaba Palestina como rey aliado, y durante su reinado nació Jesús, el Mesías anunciado por los profetas. Y nos lo narran también los santos evangelios, como en este contexto histórico nace el Mesías, el Salvador. Así, queridos hermanos, tenemos esta primera parte que nos permite conocer la historia de la salvación desde los patriarcas, el éxodo, la tierra prometida, los reyes, el destierro y ese retorno, hasta que finalmente nace el Mesías esperado, Jesucristo, el Rey del universo, el Rey de reyes y el Señor de señores. Luego podemos hablar en un segundo lugar de la formación de los libros del Antiguo Testamento y de los Evangelios. Como punto de partida en cuanto a palabra de Dios, el Antiguo Testamento fue surgiendo como consecuencia de las preguntas que el pueblo hacía a Dios. Desde los acontecimientos de su historia
y desde la experiencia, del amor y del dolor, de la prosperidad y de la miseria, de la esclavitud y de la libertad, de la alegría y la tristeza, de la enfermedad y de la muerte, de la enfermedad y de la desesperación, etc. Cómo Dios va conduciendo a su pueblo a través de esta historia de la salvación, y Dios se vale de esa historia que va a desembocar en Jesucristo, el Salvador, el Mesías. Así que podemos ver que el Antiguo Testamento fue escrito por seres humanos que atravesaron situaciones muy diversas a lo largo de más de 1000 años de historia. No fue en 2 días que se escribe la Sagrada Escritura. De hecho, primero hay una tradición oral y luego una tradición escrita. Bien, desde el siglo XX a.C. hasta el siglo I a.C., hablando en primer lugar del Antiguo Testamento. Utilizaron distintos modos de decir, es decir, distintos géneros literarios que en su momento también estudiaremos. Emplearon lenguas diferentes, por ejemplo, el hebreo, el arameo, el griego, distintas lenguas bíblicas. Y se sirvieron de tradiciones orales que desde Abraham, nuestro padre en la fe, y los patriarcas, fueron transmitidas de padres a hijos, de generación en generación, durante los 1000 años antes citados. De hecho, se nos narra en la Biblia: esto se lo repetirás a tus padres, y hablarás de ello estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Los padres transmitirán a sus hijos toda esta historia de la salvación. Así que se sirvieron de tradiciones orales, y estas tradiciones se refieren fundamentalmente a tradiciones sobre la historia de Israel en Egipto y en el desierto, a narraciones de los patriarcas, a relatos sobre la creación y los orígenes del hombre y del mal, las tradiciones sobre Josué y sobre los jueces. Así que estas tradiciones orales, transmitidas de generación en generación, fueron puestas por escrito, aunque estos escritos no eran todavía texto bíblico. Las principales tradiciones escritas antes del texto del Antiguo Testamento son las siguientes, de las cuales hablaremos a continuación. Ok, entonces, queridos hermanos, en primer lugar encontramos la tradición yavista. Nació en Jerusalén, en el reino del sur. ¿Cuál es el reino del sur? De Judá, cuya capital es Jerusalén. Luego, queridos hermanos, en el siglo X, en la época de Salomón, tradición yavista, se identifica con la letra J. Va a identificar esta tradición. Vayan anotando por allí. Luego tenemos la tradición eloísta, representada por la letra E. Elohim, el Señor. Nació en el reino del norte, siglo VIII antes de Cristo, en la época del rey Ezequías y del profeta Isaías. Son 4 tradiciones principales. La tercera es la tradición deuteronómica, representada por la letra D. Nació en el reino del norte, sus mejores frutos los dio en Jerusalén, reino del sur. En el siglo VII antes de Cristo, de la época del rey Josías, a esta tradición pertenece el libro del Deuteronomio, de la segunda ley. Y finalmente la tradición sacerdotal, representada por la letra P, de Priester, del alemán Priester, sacerdotal. Nació en Babilonia, obra de los sacerdotes judíos allí desterrados. En el siglo VI antes de Cristo, de la época del destierro y del profeta Ezequiel. Entonces son 4 tradiciones que podemos mencionar: tradición yavista,
tradición eloísta, tradición deuteronómica y tradición sacerdotal. Bueno, se fueron recogiendo todos esos relatos orales que fueron colocándose por escrito y que posteriormente pasarían a constituir un texto bíblico. Así pues, el texto definitivo del Antiguo Testamento, hay que distinguir tres grandes bloques dentro de estos libros. El primer bloque lo formarían aquellos libros que estuvieron precedidos de tradición. Se dividen en dos grupos: los de la tradición oral y después escrita. Son los libros del Pentateuco. ¿Cuáles son los libros del Pentateuco? Clase 1: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Estos escritos fueron el resultado de la ordenación que Israel emprendió después del destierro de Babilonia en el siglo VII a.C. Y en esta ordenación se entremezclaron las diversas tradiciones, las que ya les mencionaba. Así, hermanos, vemos que de esta manera es de gran importancia que nosotros vamos conociendo lo que es el texto bíblico, que vamos conociendo la palabra de Dios, su contexto, su historia, y ver que en primer lugar podemos hablar de una tradición oral y posteriormente de una tradición escrita. Se van complementando e hilando todos estos elementos hasta ir constituyendo lo que es la palabra de Dios. Cuando se levanta un monumento en honor a una persona, nos preguntamos ¿por qué razón está allí? La respuesta de algunos podría ser: bueno, luchó por la libertad, entregó su vida por nosotros. Otros podrían decir: nuestros abuelos y padres siempre nos recordaron sus obras. Una tradición oral, recuerdo de las hazañas que mantienen vivo el personaje. Algo parecido sucedió en la Biblia. Bien, primero el hecho, luego la memoria y luego la escritura. Hecho, luego memoria y luego la escritura. El hecho, en un primer momento sucedieron los acontecimientos en los que actuaron Dios, Jesús, el Espíritu Santo y algunas personas o comunidades. Por ejemplo, la lucha del pueblo por salir de la esclavitud de Egipto, la curación del ciego por parte de Jesús, o los viajes misioneros del apóstol San Pablo. Tienen lugar esos hechos concretos. Segunda fase, segundo lugar, la memoria. En un segundo momento, las comunidades contaron y transmitieron esos acontecimientos a viva voz. Recuerdo que Jesús nos dijo: mi Padre me enseñó que esas narraciones pasaban de persona en persona, de familia en familia, de comunidad en comunidad, y lo hacían fines catequéticos, es decir, para que la experiencia contada ayudara al pueblo a creer en la fe. Primero tiene lugar el hecho, luego la memoria y en tercer lugar la escritura. En un tercer momento, algunos miembros del pueblo o de las comunidades recopilaron materiales sobre esos acontecimientos. Los resumieron y los pusieron por escrito con el fin de no olvidarse de lo que habían recibido como herencia de la fe. Y a estos momentos llamamos hecho, memoria y escritura. Dios y la inspiración de su Espíritu Santo han estado siempre presentes en ellos. En efecto, Dios ha sido revelado y ha ido revelando a hombres y mujeres para que descubran su proyecto de salvación en los acontecimientos que vivían y para que los transmitan con fidelidad a todas las generaciones. Entonces, debemos recordar, la Biblia en primer lugar, el hecho, suceden los acontecimientos. Segundo, la memoria. Se van transmitiendo estos hechos de generación en generación, de comunidad en comunidad, con fines catequéticos. Y en tercer lugar, se pone por escrito, dando lugar entonces al determinado libro. De esta manera, pues, queridos hermanos,
tenemos lo que es esta primera parte de esta clase, donde vemos cómo Dios nos está hablando, cómo Dios nos está instruyendo y a través de distintos elementos en la Sagrada Escritura, porque Dios nos está hablando hoy. Y a través de toda esa historia que podemos conocer a través de la Biblia, que es la historia de la salvación, desde los patriarcas hasta Jesucristo, y de Jesucristo en adelante hasta el libro del Apocalipsis, pues todo esto pasó para que nosotros conociéramos y tuviera plenitud la palabra de Dios. Jesús mismo ha dicho: yo no he venido a abolir la ley, no he venido a quitar ni una coma o tilde de la ley, sino que he venido a darle plenitud. La palabra de Dios nos vivifica, nos da una vida nueva y nos ayuda entonces a seguir adelante en este camino de la salvación. Luego, queridos hermanos, un momento, aquí estamos, queridos hermanos, vemos entonces qué actitudes debemos tener nosotros para leer la Sagrada Escritura, qué actitudes nos deben caracterizar a nosotros para que nosotros vamos a leer la Biblia. Ya luego estamos en esta segunda parte, que es una parte práctica. Yo voy a leer la palabra de Dios, voy a leer el texto bíblico. Hemos leído que se divide en capítulos, que son los números grandes, y en versículos, los números pequeños. Hemos visto también los signos de puntuación dentro de la Biblia. La coma, el número que está antes de la coma es el capítulo. El número que está después de la coma es el versículo. Tenemos Juan, el JN 3:16. ¿Bien? El número 3 es el capítulo, el 16 es el versículo después de la coma. O, por ejemplo, Juan 3,14-16, versículos del 14 al 16. Bien, Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Busquen. Allí Juan, Evangelio de Juan, el cuarto evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estamos en el Nuevo Testamento. Ubicamos al Evangelio de San Juan y luego número grande 3. Ahora en los números pequeños 14-16. Vamos del 14 al 16. Dice: y del mismo modo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Palabra del Señor. Hemos leído Juan capítulo 3, versículos 14 al 16. Este versículo 16 es tan hermoso. Tanto amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. No se trata solamente de conocer la palabra, sino de vivirla, de hacerla resonar también en nuestro corazón. Así que, ¿qué actitudes debemos tener nosotros al momento de leer la Sagrada Escritura? Vamos a leer un poco al respecto. Quien desee leer la Biblia debe preparar todo su ser, el cuerpo y el espíritu, pues la lectura y la meditación de la palabra de Dios exige la integridad del ser humano. Nuestro cuerpo va a estudiar 7 actitudes muy importantes al leer la Biblia. En primer lugar, aprender a amar a Dios y al prójimo. Disponer el corazón. Tenemos, hermanos, entonces que disponer el corazón para que amemos a Dios y al prójimo. Si vamos a leer la Biblia con un corazón cerrado, pues entonces nos resulta más difícil. No podrá entrar en nosotros esa palabra de Dios, producir fruto abundante. Disponer el corazón. Segundo, agudizar los oídos. Deuteronomio 6, ¿qué nos dice allí? Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
Escucha, Israel. Tenemos que escuchar. Ojalá, Salmo 94, rezamos todas las mañanas en laudes. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis el corazón. Así que en estas dos primeras actitudes tenemos este salmo. Disponer el corazón y agudizar los oídos. Escuchar la invitación que Dios nos hace a través del texto para que seamos sensibles al clamor del pueblo que grita en nuestra presencia solidaria. En tercer lugar, instruir la cabeza. Pensar con profundidad para llegar a comprender los hechos de la historia y poder iluminarlos con los textos de la Biblia. El estudio reflexivo de la vida y de la Biblia nos convierte también en sujetos críticos y mejor capacitados para guardar en la memoria y en la conciencia lo que se va descubriendo. Disponer el corazón, agudizar los oídos, instruir también nuestra mente, ser críticos. Cuarto lugar, afianzar los pies en la tierra. Seguir las huellas del caminar del pueblo de Dios, toda esa historia de la salvación que hemos hecho hoy alusión, para no andar por las nubes o haciendo reflexiones que no se conjugan con la realidad de nuestras comunidades. Es necesario vivir y actuar con realismo y comprometerse con los hermanos y hermanas. La Biblia fue escrita en su realidad. También nosotros tenemos que llevarla a nuestra realidad del día de hoy. Contextualizar la Sagrada Escritura. Cuarto, ejercitar la lengua. Hablar con Dios sobre lo que pasa con nuestro pueblo y al mismo tiempo hablarle al pueblo de aquello que Dios quiere para nosotros. Como lo hacía Moisés. Hablaba a Dios sobre el pueblo y hablaba al pueblo sobre Dios. Nosotros estamos constituidos en profetas. Dios nos ha hecho desde el bautismo sacerdotes, profetas y reyes. Y en quinto lugar, tenemos también hacer oración. Pedir al Espíritu Santo que nos dé luz y fuerza para compartir con el pueblo la fe, la esperanza y el amor. Y esa actitud permite hacer que nuestra lectura no sea solo racional, sino una lectura de fe. Podemos quedar solamente en el plano racional, intelectual, pero también es importante que eso nos mueva a la oración. Hoy leemos el texto que acabamos de leer. Tanto amó Dios al mundo que nos envió a su Hijo único. Es saber que Dios nos ama, sentirnos amados por Dios, que podamos hacer una oración. Gracias, Señor, porque me amas. Entonces, antes de leer la Sagrada Escritura, es importante que tengas estos aspectos. Disponer el corazón, instruir la mente, afianzar los pies sobre la tierra conociendo el texto y el contexto, ejercitar la lengua, es decir, proclamar la palabra de Dios y escuchar también su palabra, y hacer oración, pidiendo siempre al Espíritu su sabiduría, sus dones, para que nos guíen en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y quiénes nos deben guiar en este conocimiento de la palabra de Dios? Hacer una lectura bíblica fiel, dinámica, viva y oportuna es como empezar a recorrer un largo camino en el que no podemos aventurarnos solos. Necesitamos compañeros y guías que nos acompañen en nuestro caminar. Entonces, en primer lugar, el Espíritu Santo. Jesús nos ha dado su Espíritu Santo para que nos conduzca a la verdad total. Para eso, hacer una lectura guiada por el Espíritu Santo supone leer la Biblia con apertura a su acción y en sintonía con el caminar del pueblo de Dios. Por eso, al iniciar nuestra clase bíblica, hacemos una invocación al Espíritu Santo. Y te invito a que al leer la Biblia también hagas lo mismo. Será de gran provecho. En segundo lugar, Jesucristo es el compañero de camino por excelencia. Él les explicaba la Escritura a los discípulos de Emaús y ahí fue que entendieron todo. Les explicó, empezando por los patriarcas y por los profetas, todo lo que a Él se refería. Es Jesús nuestro mejor compañero en la lectura bíblica. En la lectura nos vamos a encontrar con muchos obstáculos, textos confusos, otros aparentemente contradictorios, otros hasta escandalosos quizás, y ante ellos debemos apoyarnos en la persona de Jesús, en su vida, en su pensamiento, en sus actitudes.
pues son la llave que abre el sentido último de la Biblia. Los discípulos de Emaús hicieron la experiencia del acompañamiento de Jesús en la lectura correcta de las Escrituras. Lucas capítulo 24, versículo 13. ¿Qué nos dice? Evangelio según San Lucas. A ver, tercer evangelio, como lo encontramos en la Escritura. Lucas, a ver, podemos ir buscando, ir teniendo esa práctica también en la búsqueda de la Escritura. Lucas capítulo 24. Luego vamos al versículo 13. Lucas, entonces sería 24,13. Capítulo 24, versículo 13. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 70 estadios de Jerusalén, y conversaban todo lo que había pasado. Bien, allí tenemos Lucas 24:13. Y luego vamos al versículo 25, 24, versículo 25, un poco más adelante. Él le dijo: qué poco perspicaces sois, y qué mente más tarda tenéis para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Hijo del Hombre, que Cristo padeciera para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les fue explicando lo que decían de él todas las Escrituras. Lucas 24, 25 al 27. Y empezando por Moisés y pasando por todos los profetas, les fue explicando todo cuanto a él decían las Escrituras. Jesús es el maestro por excelencia de las Escrituras. Entonces, invocar al Espíritu Santo y también a Jesús que nos guíe en ese camino. Y en tercer lugar, la iglesia. El camino de la lectura y el estudio de la Biblia ya ha sido recorrido por otras personas anteriores a nosotros. Se trata de hermanos y hermanas, de santos y santas, de teólogos, seguidores de Jesús, que nos dejaron sus experiencias, sus reflexiones, y estas constituyen un gran pozo que llamamos la tradición de la iglesia, de la que podemos aprender mucho. De ese pozo de tradición, la Iglesia Católica ha tomado una buena parte y lo ha organizado en lo que se llama magisterio, es decir, las líneas principales para leer e interpretar la Escritura. Eso les hablaba de las fuentes de la revelación, que son la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Por eso vamos a tener en la lectura bíblica, en el estudio bíblico, tres grandes compañeros: el Espíritu Santo, Jesús y la Iglesia, a través de la tradición y del magisterio, teniendo toda esa riqueza a través de los santos, de los papas, de los padres de la iglesia, que van a enriquecernos, de los concilios, que nos van a enriquecer en la lectura e interpretación de la Sagrada Escritura. Así que, pues, que este sea un momento de acercarnos cada vez más al Señor, de saber que Dios nos está amando y que Dios también nos está hablando. De muchas formas y de muchas maneras nos ha hablado Dios antiguamente, pero en estos tiempos que son los últimos, nos ha hablado a través de Jesucristo, que es el camino, que es la verdad y que es la vida. Así que, bueno, espero que sean de provecho estas clases y que cada día podamos ir avanzando. Ya nosotros hemos creado el grupo, el canal de Telegram, que es Curso de Biblia Padre Carlos Kiva. Yo dejo en el estado la información y ustedes solo con deslizar hacia arriba, dejo el link, pueden ingresar también al canal de Telegram y les paso las láminas y algún otro material que les puedo dejar por allí, inclusive algún libro. Bien, así que les invito a suscribirse a nuestro canal
de Telegram. Nuestra clase de hoy, queridos hermanos, primero conocer el texto y el contexto, cómo bíblicamente a través de la historia de la salvación Dios nos ha hablado desde los patriarcas, los profetas, desde el exilio, el destierro, hasta llegar a la tierra prometida, bien, hasta tiempos de Jesucristo. Y cómo la palabra de Dios, en primer lugar, ha tenido lugar, el hecho, luego la tradición oral, cómo se ha ido transmitiendo, y en tercer lugar, ha sido puesta por escrito. Y de hecho, en cuarto lugar, es celebrada, y es lo que llamamos la liturgia. Bien, pero primero, entonces, en tercer lugar es celebrada inclusive, y después puesta por escrito. Liturgia y Biblia van también de la mano, muy importante. Y debemos hacer la vida teniendo estos criterios, que podamos disponer el corazón, abrir los oídos, poner los pies en la tierra, predicarla y también hacer oración. Y tener la compañía de Dios y de la iglesia, para que podamos entonces nosotros caminar en los caminos del Señor. Hermanos, cualquier duda, nosotros estamos a la orden. Estoy a la orden para responder a sus inquietudes sobre la Biblia. Pueden escribir al privado a través del canal de Telegram. Allí también les podemos bajar información. Así que, bueno, a activarnos en el estudio bíblico. Y recuerda que está aquí en el Instagram y en el canal de YouTube, Padre Carlos Quiva García. Recuerden suscribirse, activar las notificaciones. Si no tienes Telegram, bueno, te recomiendo descargarlo. Pero estamos también próximamente, estaremos creando un grupo de WhatsApp. Aún no ha sido creado, hemos iniciado con el Telegram. Y quedan grabadas las clases. Bien, puedes ponerte al día. Te invito a tomar nota, a crear un cuadernito. Felicito a todos aquellos que han hecho su cuadernito y en su cuaderno han colocado toda esta información. Bien, y cualquier duda pueden poder verla de nuevo y tomar algunos apuntes. Las láminas también las estoy enviando al canal de Telegram. Y la clase completa, el link, también la estamos colocando por allí. Así que, bueno, tengamos entonces más bien la actitud de nosotros aprender más la palabra de Dios. Y con el texto que iniciábamos hoy del libro de los Proverbios, pues nos motiva también a nosotros a acercarnos a ese Dios y a esa palabra que nos va a dar la sabiduría. El sabio escucha y aumenta su saber, y el inteligente adquiere destreza. Aprender sabiduría e instrucción, justicia, equidad. Principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Que nosotros aprovechemos este regalo que Dios nos está presentando para aprender la palabra de Dios, para conocerla y también, sobre todo, para ponerla en práctica. Y que sepamos también de manera práctica conocer y practicar la Sagrada Escritura. Gracias a todos por habernos acompañado en nuestra tercera clase. Aquellos que se van sumando tienen la oportunidad de leer, de escuchar o ver las dos clases anteriores que aquí están publicadas. Gracias a todos. Saludos, Grupo de Oración Padre Pío, Ejército Mariano, nuestras parroquias Santa Mariana de Jesús y Jesús de la Buena Esperanza. Que Dios les bendiga a todos, amigos y amigas que desde distintas partes del mundo nos acompañan en este curso bíblico. Hermanos, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Gracias a todos por acompañarnos. Por cierto, si alguno luego quiere compartir algún momento, un testimonio o alguna duda o aprendizaje, podemos abrir un en vivo y también que nos puedan acompañar por esta vía. Bendiciones para todos. Feliz y bendecida noche. Shalom Alejen. Que la paz del Señor esté con todos ustedes.